Muy buenas tardes, licenciada Taquía, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿cómo están? Muy bien, doctor Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me avisan cuando está listo para presentarle? Sí, cuando guste, doctor. Excelente. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Salud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 19 de agosto, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, es un honor estar con ustedes. Bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Nos encontramos desde las instalaciones de la Oficina de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y aquí acompañada, pues, del equipo de enfermería del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados. Corresponde, pues, según programación, dar la presentación y bienvenida aquí a la licenciada Milagros Montesa. Es enfermera especialista del servicio y viene muy bien acompañada de la licenciada Edith Sánchez. Ella es la enfermera jefe de servicio de enfermería y pues vamos a compartir con todos ustedes este tópico tan importante que corresponde al cuidado de los niños que han sufrido lesiones por quemadura. Entonces, sin más preámbulo, cedemos el micrófono a la licenciada Milagros Montesa para que dé la bienvenida y su exposición. Muy buenas tardes, gracias por estar conectados a esta hora con el instituto. Bueno, el tema a tratar hoy día es cuidado de enfermería del paciente con quemadura. Bueno, sabemos que la piel es el órgano más extenso que tiene el ser humano, ¿no? Aproximadamente 1.72 metros. Esto comprende el 15% del peso. El estado de salud de la persona es reflejado a través de la piel, ¿no? Y como todos sabemos, la epidermis es capaz de una verdadera regeneración. Si esta se ve dañada, el medio interno se va a alterar de alguna forma. A ver, ¿qué es la quemadura? Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos debido a la acción de diversos agentes físicos, químicos y biológicos que provocan alteraciones que van desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Existen dos tipos de clasificación, debido a su extensión y a la profundidad. Por la profundidad tenemos, ¿no?, dependiendo también del agente causal, la profundidad de la quemadura, la extensión y la severidad que estas pueden ocasionar en el paciente que presenta quemaduras. En cuanto a la profundidad, tenemos la quemadura de primer grado. ¿Qué se observa en una quemadura de primer grado, ¿no? Una piel eritematosa, que estas se dan generalmente por la exposición a los rayos del sol. Hay mucho dolor, la piel se torna seca, no hay presencia de ampollas, el daño estructural es mínimo y la restitución es íntegra, ¿no? Como podemos ver en el dibujo. En una quemadura de segundo grado, la situación se torna un poco ya cambiante. La estructura de la piel es a veces roja, un poco rosado, hay edema, presencia de edema ya, hay la formación de ampollas, que son las flectemas, mucho dolor. El folículo piloso, cuando uno lo tira, no sale, no hay daño de los folículos pilosos. Su curación se da generalmente entre 14 y 21 días y causa daño también del espesor parcial de la piel, como podemos observar en la imagen, ¿no? Están las flectenas, el tejido rosado. Esto es en cuanto a su extensión. La quemadura de tercer grado, el daño ya es un poco más profundo.
¿Qué observamos aquí? Una piel muy pálida, blanca, a veces se torna parda, marrón o negra. La consistencia es acartonada, no hay dolor, hay ya daño mucho más profundo, hay vasos trombosados y necesariamente requiere de injerto. La lesión es en todo el espesor de la piel. En cuanto al esquema de las quemaduras, ¿no? En un paciente adulto existe la regla de los 9 y en el paciente pediátrico podemos guiarnos también, ¿no? Ahí de la palma de la mano, que es el 1% la palma de la mano del niño equivaldría a 1% de la quemadura. En cuanto a, esta es una clasificación de acuerdo a su extensión. Tenemos quemado pequeño, quemado moderado y gran quemado, ¿no? La regla de los 9 ya en paciente adulto. Y esta regla también es del Brother, que dependiendo de la edad del paciente se le va designando un porcentaje. Recordemos que en el niño menor de 1 año hasta los 14, 15, la extensión de la cabecita es un poco más grande que la del adulto. ¿Cuáles son los cuidados inmediatos que debemos tener cuando sucede el accidente por quemaduras? Tenemos que remover el agente injuriante. Esto es muy importante hacerlo. En casa normalmente los papás que hacen directamente lo llevan al centro de salud, ¿no? Pero no, primero hay que tratar de retirar lo que es anillos, relojes, todo lo que pueda ocasionar una compresión, porque como va a haber edema, entonces después va a ser un poco más difícil retirar estas cosas. Sumergir en agua fría. Si la quemadura se provoca por agente químico, hay que rociar agua. Necesariamente en casa, por favor, los papis tienen que saber de que más o menos son de 20 a 30 minutos echarle que el agua corra en la quemadura para evitar que se profundice. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Una quemadura de tercer grado siempre va a ocasionar una secuela. Entonces, lo que tenemos que limitar nosotros es que estas deformidades físicas sean muy pronunciadas, ¿no? Y las secuelas psicológicas que posteriormente va a tener el paciente. Proporcionar el bienestar, el confort, tratar de favorecer la epitelización y disminuir la infección. Logrando esto, ya hemos dado un gran paso en la recuperación del paciente con quemaduras. Hay que proteger los órganos y funciones vitales, reducir el estrés metabólico y neurológico. Siempre hay que preservar el estado funcional. Restablecer y preservar el equilibrio hidroelectrolítico es muy importante porque el paciente con quemaduras presenta mucha pérdida de volumen de líquido. Y mantener una buena ingesta de soporte nutricional. ¿Qué es lo que hacemos en el lugar del accidente, ¿no? Suponiendo que ha sido un accidente por fuego, que ha explotado algo, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que preservar la vía aérea, ¿no? Administrar oxígeno al 100% si hay sospecha de injuria inhalatoria, controlar las hemorragias externas y estabilizar fracturas si es que las hubiera, cubrir siempre las quemaduras con tela limpia y seca. Y hay que, lo más pronto posible, desde la hora 0 de que se quema, iniciar una hidratación, sea con la solución que tenga, ¿no? En el momento. Y en el traslado del hospital ya se va a continuar con el procedimiento. Tenemos también un tipo de quemaduras que ocasionan síndrome compartimental. ¿Qué es un síndrome compartimental? Esto es un trastorno doloroso y peligroso que se genera debido al aumento de presión provocado por un sangrado o una inflamación de tejidos. Esto generalmente ocurre cuando la quemadura es circunferencial, ¿no? Entonces, al haber edema, hay una presión sobre los tejidos y esto generalmente se da en los brazos, los muslos, muchas veces en el tórax. Tenemos que liberar esa presión para que pueda haber una buena irrigación sanguínea. Porque recordemos que si fuera en brazos, si no se libera, puede haber necrosis necrosis distal en los dedos. Se sugiere iniciar la resucitación con fluidos a un ritmo de 20 mililitros kilo hora. Esto si lo hacemos desde el momento que tenemos al paciente en el momento del accidente, ¿no? Siempre tenemos que mantener una diuresis de 1 cc kilo hora.
En niños, la presión arterial nos refleja el estado circulatorio mejor que la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la taquicardia puede indicar sí hipovolemia, pero también puede ser por miedo, el dolor, el estrés, el separarse de repente en ese momento del familiar, por lo que es necesario siempre correlacionar la presencia de este signo con la evaluación clínica. Que, como ya dije, ¿no? Lo primario, lo principal que tenemos que hacer comprende la secuencia mnemotécnica que es el ABCDE. A, vía aérea; B, buena ventilación; C, circulación; D, déficit neurológico; y la E, evitar la exposición innecesaria para prevenir la hipotermia. Como hay pérdida del epidermis, va a haber alteración en lo que es la temperatura corporal del paciente. ¿Qué sucede en el síndrome del quemado? Como ya hemos dicho, va a haber alteración de líquidos y electrolitos por el edema que se está formando. Hay disturbios metabólicos, hay una contaminación bacteriana de tejidos, muchas complicaciones, muchas veces si no son tratados con buena hidratación, complicaciones de órganos vitales. ¿Qué sucede en el cerebro? El cerebro, si fuera por fuego, hay injuria inhalatoria, el paciente va a estar aletargado, va a estar delirando, de repente va a haber convulsión y puede llegar al coma. En la función cardiovascular va a haber una disminución del gasto cardíaco. En la función gastrointestinal puede haber úlceras por estrés, puede haber gastritis corrosiva, puede haber un hilio paralítico. En la función renal hay complicaciones también en el momento, si no hay una buena hidratación, si no hacemos un buen manejo de infusión hídrica, en la hidratación, puede haber oliguria en una forma temprana y más adelante anuria y puede haber también necrosis. El monitoreo en la fase aguda. Como ya se dijo, en el sistema nervioso central, de la forma como podemos evaluarla es a través de la escala de Glasgow. La respiración, la saturación de oxígeno y si fuera muy necesario, la toma de gases arteriales. Tener en cuenta también el control de pulso, de presión arterial, evaluar el llenado capilar, la temperatura corporal. En el paciente quemado hay que tratar de mantener la habitación con estufas, tratando de brindarle calor, ¿no? Por la pérdida de líquidos que hay, puede haber hipotermia si es que no lo abrigamos. El flujo de orina en un gran quemado tiene que ser horario, o cada 4 horas, dependiendo de la extensión y profundidad. Y también puede haber otras pérdidas de fluidos, ¿no? Puede ser por vómitos, diarreas y pérdidas insensibles. Y hay que pesarlo también. Valoración de enfermería. Como ya se dijo, evaluar el ABCDE. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente quemado, o sea quemado pequeño, mediano o grande, en el grande tenemos que tener mucho cuidado. Revisar la historia clínica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el servicio cuando ingresa el paciente? Hacemos una valoración que el familiar nos cuenta cómo sucedió, con quién estaba, cómo fue, qué hizo en el momento del accidente, ¿no? Esto nos ayuda, nos complementamos con el examen físico. Entonces, en un gran quemado tenemos que tener muy en cuenta la colocación de dispositivos, sean ya a través de una vía central o una vía periférica, colocación de sonda nasoyeyunal para iniciar el soporte nutricional por nutrición enteral. Y sonda vesical para controlar nuestra diuresis oral, que tiene que ser siempre un cc kilo-hora. En una injuria inhalatoria, los diagnósticos de enfermería que manejamos son, ya sea por ambiente cerrado o en un ambiente abierto, siempre tenemos que tener en cuenta el deterioro del intercambio de gases, un patrón respiratorio ineficaz, y hay que tener también pendiente o muy en cuenta la limpieza ineficaz de vías aéreas. Las causas que se dan son los efectos térmicos directos, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, inhalación de vapor, inhalación de toxinas y hay una constricción mecánica. El tratamiento integral del quemado siempre es la reanimación hidroelectrolítica. Si no llevamos un buen manejo de hidratación, se pueden ocasionar muchos problemas. El inicio de soporte nutricional siempre se debe dar lo más pronto posible a través de una sonda
para iniciar la nutrición enteral, ¿no? Terapia del dolor. El tratamiento quirúrgico sería lo ideal si es precozmente, iniciar antibioticoterapia, realizar terapia física ya cuando no hay heridas y el apoyo psicológico. En una resucitación hídrica en el paciente quemado, las primeras 24 a 48 horas es el periodo de hipovolemia, en la parte que hay más, es el momento que hay más pérdidas, ¿no? Entonces, si hay diversos esquemas de hidratación, que en el momento del accidente de repente las personas no lo conocen, pero mientras más rápido se inicie una reanimación hidrolipolítica con cualquier solución que tengamos a la mano, sería excelente. En el servicio manejamos dos tipos de fórmula dependiendo de la extensión de la quemadura, ¿no? Menos del 20% de superficie corporal quemada, pero el total es la fórmula de Rosenthal, que es el 10% del peso del paciente. Entonces, tenemos un paciente de 12 kilos con una extensión de 15% de superficie corporal total con quemadura. Sería el volumen total a infundir 24 horas, 1200. Las primeras 8 horas sería la mitad y las siguientes 16, la siguiente mitad. Al día siguiente es el 5% del peso del paciente. Y en los pacientes con grandes quemaduras tenemos la fórmula de Carvajal. Aquí es 5.000 por superficie corporal quemada más 2.000 por superficie corporal total. Igual, el total que nos salga, la primera mitad es en las 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una vía permeable para poder infundir, ¿no? Vía de perfusión adecuada, en un gran quemado colocar sonda vesical y la sonda para nutrición enteral. Se dice de que las vías de venopunción tienen que estar lejos de la quemadura, pero hay situaciones que no ocurren. Entonces tenemos que buscar la forma donde podemos colocar las vías. En las alteraciones renales, como ya se dijo, el índice más seguro para evaluar es la diuresis. Tenemos que recordar que siempre es un cc kilo hora. Si mi paciente pesa 12 kilos, debería ser 12 centímetros cúbicos por hora, ¿no? La causa principal es la hipoperfusión y aparecen dos tipos de insuficiencia renal. La prerrenal, que puede ser indicativo de una mala hidratación, la oliguria, y en la renal ya llegamos a la anuria. ¿Cuáles son las metas que tenemos en la hidratación, ¿no? Nuestra orina de 1 a 2 mililitros kilo hora, mantener una densidad de 1015. En el servicio nosotros contamos con un urodensímetro, que eso nos facilita que sea del momento la densidad urinaria, ¿no? Si el paciente está con 1030, significa que nos falta infundir más volumen. La presión arterial debe estar casi normal, entre 10 al 20%, la frecuencia cardíaca también de 10 al 20%, la albúmina tenemos que mantenerla en 3.5 gramos por litro, el sodio de 125 miliequivalentes por litro, glucosa de 80 miligramos por decilitro y un hematocrito óptimo de 30%. La solución que nosotros infundimos en el servicio es lactato de Ringer, es la solución a elección, digamos. ¿Por qué? Porque contiene los principales cationes que necesita en ese momento el paciente y aparte que se metabolizan mucho mejor en el riñón, ¿no? Tenemos lactato contiene sodio, potasio, calcio, cloro, y una buena osmolaridad de 276 milimoles litro y un pH de 6.2. En un paciente quemado hay que ser muy rigurosos en el balance hídrico. Lo que ingresa y lo que egresa, ¿no? Sea endovenoso, vía oral, si se le administra plasma o albúmina, paquete globular, los medicamentos y la nutrición enteral. Y en el egreso tenemos la diuresis, la pérdida de fluidos, sea por vómito, diarrea, secreción de la herida, como va a haber edema, va a haber bastantes secreciones y pérdidas insensibles. En un paciente quemado también, cuando es una quemadura intermedia, ¿no? De segundo grado intermedio, hay mucho dolor. Entonces, las lesiones por quemadura producen un tipo de dolor muy intenso, así como el distrés físico y psicológico que
puede presentar el paciente. No solo sufren del dolor diario basal debido a todos los días se curan, sino que deben soportar un montón de situaciones, ¿no? La fricción, la incomodidad por la venda. En el niño es muy incómodo porque no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Control del dolor según evolución. En la fase aguda hay que tener la estabilidad de las funciones vitales hasta el inicio de la epitelización, ¿no? En la fase decisiva puede aparecer complicaciones también. Se realizan procedimientos quirúrgicos y aquí se prefiere el uso de analgésicos endovenosos. Para el tratamiento del dolor en el servicio usamos lo que es el paracetamol de 10 a 15 miligramos kilodosis. El ibuprofeno muy poco se usa, pero también lo hemos usado de 10 miligramos kilodosis. La morfina, el ketorolaco, la dorixina y el tramal, sea por vía oral, endovenosa o sublingual. La sedación que se usa en curaciones es midazolam, ¿no? De 0,1 a 0,2 miligramos kilodosis, atropina, la ketamina, sea endovenosa o intramuscular, o el ceborane, que es inhalatorio. Intervención de enfermería en el manejo del dolor. Tenemos el manejo clínico. Ahí, como observamos en la diapositiva, la enfermera está realizando el procedimiento de retiro de vendajes sucios para proceder a la curación. En el manejo farmacológico, el uso de anestésicos, sea inhalatorio o endovenoso, dependiendo de lo que requiere el paciente en el momento. Manejo psicológico. Los niños ya muchas veces escuchan se va a curar y se asustan, pero para eso todos los días se les conversa. A los más grandecitos pueden entender, los más pequeñitos con brindarles un cariño, educación a las mamás, porque muchas veces las mamás tienen cierto miedo a que sus niños entren a curaciones. Cuando no hay un buen diálogo, muchas veces sucede eso. Pero en el servicio tratamos de evitar que no, tratamos de evitar que las madres no sepan, ¿no? Siempre se les comunica qué es lo que se le va a hacer al niño, porque si las mamás están bien informadas, entonces ellas, toda esa ansiedad que tenían en algún momento va disminuyendo, y eso influye mucho en su niñito. El manejo emocional también es muy importante. En los niños, ya que nos pueden entender, cuando entran a curaciones se les explica. Entonces, se les va a colocar una mascarita y a través de eso va a inflar un globito. Con la emoción de que van a inflar el globo, se dejan los bebés, ¿no? O sea, sí hay bastante apego con el paciente, ellos se entienden y se dejan realizar las intervenciones. A ver, también tenemos que tener muy en cuenta el soporte nutricional. ¿Por qué? Porque esto disminuye el hipermetabolismo, mejora mucho el balance de nitrógeno, mantiene la integridad de la mucosa intestinal para evitar que se formen úlceras o el paciente haga algún tipo de gastritis, disminuye la estancia hospitalaria también, preserva la función gastrointestinal, disminuye la translocación bacteriana intestinal y es mucho menos costosa que la NPT, que es la nutrición parenteral, y las complicaciones son menos graves. ¿En dónde está indicado este tipo de soporte? En las quemaduras mayores del 20%, ¿no? Cuando la albúmina es menor de 2.5 gramos por decilitro, cuando hay infección generalizada, cuando hay desnutrición moderada previa a la quemadura, y pacientes con insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica. ¿Cuáles son los cuidados iniciales? La evolución de la lesión muchas veces dependerá de la calidad de los cuidados que se brinden en las primeras horas. Es decir, la hidratación hay que tener muy, muy en cuenta para evitar las complicaciones posteriores. Cuidado de las heridas, ¿no? Siempre se prefiere una ducha de inmersión. Mantener siempre la dirección cefalocaudal, uso de soluciones estériles, en curaciones usamos el agua destilada, tiene que estar tibia para poder realizar la curación, y después de que el paciente sale, realizar la desinfección de la unidad. Los tratamientos quirúrgicos que se realizan en el servicio, o que realizan los médicos en el servicio, son la escarotomía, que son incisiones que se realizan para hacer la liberación cuando la quemadura es circular, la escarectomía, que es el retiro del tejido muerto,
el senoinjerto, que son apósitos biológicos preparados para colocar en las quemaduras, el homoinjerto, que son injertos de pacientes, de personas similares a ¿cómo se llama? Humanos, ¿no? Y el autoinjerto, que es el injerto de piel del propio paciente. Ahí vemos una escarotomía, el retiro de la piel. La prevención de las quemaduras. La prevención siempre empieza en casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado como adultos? Porque siempre hay un adulto cuando suceden las quemaduras. No dejar tipo de objetos calientes a la exposición de los niños, ¿no? Porque aquí, como vemos en la foto, ¿qué sucede? La mamá deja algo caliente encima de una mesa, la criatura está llorando o por A o B jala el mantel y todo ese líquido caliente se vuelca sobre él. Todo sucede en casa, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado. Ahí se le está dando el biberón, de repente esto está caliente, el niño sin quererlo, porque tiene hambre, lo toma y se quema. Acá, los niños no deben entrar al área de la cocina. Si es una sola habitación, decirle que ese lugar es peligroso, porque muchas veces que ellos tienen hambre, nunca se les ha dicho que eso es peligroso, jalan la puerta del horno y todo lo que está encima de la cocina se les viene encima. Siempre es el adulto que tiene que educar al niño que hay en casa. No todo esto hay que tener seguro, porque en muchos casos hemos tenido que bajar la tapa por querer subir y coger lo que está encima. También hay que tener cuidado de los enchufes, las planchas. Las criaturas son muy curiosas. Ellos tienden todo, están en la fase de exploración, quieren saber todo. Entonces, si es que lo dejamos a su alcance, muy fácilmente podemos ocasionar que se quemen, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, la mamá mucho más cuidadosa no lo deja a la altura del niño. Y acá tenemos también otro dibujo, están los enchufes, el papá vigilando. Siempre un adulto tiene que vigilar cuando los niños están jugando, porque muchas veces dicen en casa, cuando hay mucha tranquilidad y no está el niño a la vista es porque ya está haciendo alguna travesura. Y hay que tener siempre mucho cuidado. Se acercan ya las fiestas navideñas. ¿Y qué vemos? En muchos casos, juegos pirotécnicos. Que es un pequeño cohetecito. Ese pequeño cohetecito le puede amputar un dedo, le puede amputar la mano, puede ocasionarle quemaduras muy profundas y al final los daños psicológicos son no son de momento que se van a quitar, le va a quedar para toda la vida. Entonces, como recomendación, ¿qué haría yo? Decirle a los padres que tengan mucho cuidado con sus niños en casa. Si es que sucede ya el accidente, que no lo podemos evitar, en el momento aplicarle agua fría, si tenemos un buen chorro de agua, dejarlo ahí unos 20 minutos, retirar lo que pueda ocasionar alguna presión y llevarlo al centro de salud, al hospital más cercano. Eso, por favor. Y también, si fuera por ahora que se vienen ya las fiestas navideñas, como dije, tener mucho cuidado y no darles a los niños los juegos pirotécnicos, ni siquiera la luz de bengala, que se ve tan inofensiva, porque eso también puede ocasionarle quemadura. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Milagritos Montesa. De verdad que bastante completa la exposición sobre esta intervención de enfermería en los casos de quemaduras en cada uno de sus etapas, ¿no? Doctor Roberto Ortega, quizá haya alguna interrogante del público que ha estado presente. Agradeceríamos que nos la haga llegar. Muchísimas gracias y felicitaciones a la licenciada especialista Milagros Montesa Vallejos, también a la licenciada Edith Sánchez y a la licenciada María del Carmen Taquilla del Instituto Nacional de Salud del Niño. Recordarles que si tienen alguna pregunta, duda o consulta, lo pueden hacer a través del chat. Bien, nos habían estado preguntando sobre los principales tipos de quemaduras que le llegan al servicio del Instituto Nacional de Salud del Niño, cuál es la localización más frecuente,
las edades más frecuentes y los agentes más frecuentes? Bueno, en estos últimos meses mucho está llegando quemaduras por líquidos calientes. Será por el frío, de que las madres dejan ya sea la olla que recién hervido el agua en el suelo para que enfríe mucho más rápido. Viene un niño corriendo. Generalmente los niños que se queman más son los preescolares. Entonces, ya que sucede, dejaron la olla ahí, el niño corre, no le han dicho que está o no se da cuenta, no sabe lo peligroso que es, si cae sentado, o ya si están con una pelota, la pelota puede caer y salpica el agua, ¿no? Eso es lo que está llegando mucho en estos últimos tiempos. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Ah, en la cocina. Generalmente esto ocurre en la cocina, ¿no? Porque, como ya lo dije, los padres no le explican a su niño que en ese cuadradito no deben pasar, o que esa olla que está en el suelo es muy peligrosa. Porque cuando a una criatura se le explica desde pequeño, no toques porque eso te hace mal, te puede hacer doler, ellos ya van entendiendo. Pero si uno no les explica, ahora tenemos muchas mamás que andan con el celular, muy pendientes del celular, y a veces ni cuenta se dan de lo que está haciendo el pequeño en casa. Muchísimas gracias, licenciada. Con respecto a las medidas inmediatas en un establecimiento de salud de atención primaria, ¿cómo sería entonces el manejo, tanto la atención de inmediato como para la preparación del paciente para la referencia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuando ya ha pasado la parte de la emergencia que está en casa y ya lo han llevado a un centro de salud, lo importante, o sea, lo prioritario en una lesión por quemadura es la hidratación, antes que la lesión en sí. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener muchos cambios metabólicos, entonces necesita la hidratación primero. Si bien es cierto, hemos recomendado la solución del lactato de Ringer, que a veces es muy difícil tenerla en algún centro de salud, podemos empezar con cloruro de sodio. Entonces empezamos la hidratación, como bien lo dijo la licenciada Montesa, con 20 centímetros por kilo, por lo menos con eso empezar, pero nunca dejarlo sin hidratación. Luego, disminuir la hipotermia, porque si bien también tenemos la piel que ha sido tomada por la quemadura, entonces la piel nos ayuda a mantener el calor. Hay que abrigar mucho al paciente. Ahora, si vamos a manejar directamente la lesión, entonces tenemos que cubrir. Lo más práctico cuando tenemos en los centros de salud es usar la sulfadiazina de plata, que es lo más común, aunque ya no debería de usarse tanto. Nosotros acá estamos ya disminuyendo mucho y tratando ya casi de no usar la crema de sulfadiazina de plata, ¿no? Entonces estamos usando más apósitos sintéticos como una curación avanzada de herida. Pero si no lo tengo, no hay problema. La sulfadiazina de plata me va a ayudar mucho porque eso me ayuda a disminuir la contaminación y a ir limpiando la lesión, ¿no? Y cubrir al paciente, que va a ser lo más importante. Muy bien, entonces estamos entendiendo con las respuestas que han dado aquí las licenciadas que todo establecimiento de salud de primer nivel debe comprender en su tópico de urgencia, en primer lugar, de una balanza para tener un peso real de su paciente, sea lactante o una balanza para lactantes o de pie. Debe contar también con ropas limpias para poder disponer en ese momento y ubicar y tender en la camilla. Debe contar también con un equipo para cateterizar una vía periférica, ¿no? Lo más adecuado para pediatrías, tenemos los números, los calibres, ¿no? Más accesibles, el 24, el 22, ¿no es cierto? Necesitamos también entonces que ese establecimiento de salud haga las gestiones para que acceda al producto sulfadiazina de plata, que es lo más práctico, ¿no? Y gasas, suficientes gasas como para poder cubrir las lesiones en caso sean de segundo o de tercer grado. ¿Estamos en lo correcto? Así es. ¿Sí? Muy bien. Importantísimo, entonces, para estar preparados desde la atención primaria en salud. Bien, nos han preguntado también sobre las posibles complicaciones que puedan tener entonces las quemaduras si no se hace el correcto tratamiento de manejo de ellas. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener complicaciones locales y sistémicas, pero la primera complicación es la hipoprofusión. Entonces, nuevamente, es
manejar el volumen hídrico en el paciente. Y vamos a tener complicaciones en todos los órganos cuando tenemos una quemadura de gran extensión. En el sistema digestivo podemos llegar al hilo paralítico, en el sistema renal podemos llegar a una falla renal ya que se mantiene y con, por ejemplo, puede haber falla cardíaca, falla neurológica. Y cuando hablamos de las complicaciones locales, pues vamos a empezar por una contaminación, una infección y podemos llegar a la sepsis, que finalmente nos va a llevar a una falla orgánica multisistémica, ¿no? Entonces debemos de mantener claramente primero la hidratación, la bioseguridad y entender claramente sobre la fisiopatología de la lesión, porque no solo es tomado el órgano piel, sino todos los demás órganos y sistemas cuando tenemos una gran extensión de quemadura. Muchísimas gracias, licenciada Milagros Montesa. Licenciada María del Mar Carmen Taquilla, le dejamos entonces la palabra a usted para que pueda seguir entonces con este tema tan importante, ya que no tenemos más preguntas en el chat. Adelante ustedes. Muy bien, sí, solamente para que la licenciada pueda reforzar, en nuestra institución tenemos pues las puertas abiertas para todo caso, toda emergencia de quemaduras, ¿no? Desde los diferentes grados, ¿no? Entonces, de repente, el medio más viable, si no es el directo, que ingresan por nuestra puerta de emergencia, también llegan por la vía de referencia, ¿no? ¿Hay alguna recomendación, quizá licenciadas, para poder transmitir a los establecimientos de salud que debe de no olvidarse para que pueda ser más fluida esta referencia? Sí, eso es bastante importante y recalcando lo que decía la licenciada Taquilla en cuanto a que somos un hospital de referencia nacional, tenemos la especialidad, tenemos la unidad de quemados y tenemos a los especialistas necesarios para manejar este tipo de lesiones. Entonces, cuando se hace la referencia por la unidad de referencia, valga la redundancia, va a ser muy importante las fotos que envíen a estas unidades cuando se contactan con el médico de referencia. Va a ser importante las fotos para nosotros saber a qué tipo de lesión vamos a manejar para poder preparar la unidad necesaria, porque si es un gran quemado tenemos que aislarlo, por ejemplo, no por la infección, sino porque es un paciente, al contrario, está muy limpio. Las fotos y cuánto lo han hidratado. Eso también es un aspecto importante porque el volumen, como ha dicho la licenciada Montesa, cuando empezamos a manejar las fórmulas de hidratación, consideramos desde la hora cero. Entonces necesitamos saber cuánta hidratación ha pasado en el paciente. Eso va a ser muy importante. Y las fotos para poder saber cómo vamos a estar preparándonos nosotros cuando llegue este tipo de pacientes, ¿no? Así es. Quizá también compartir experiencias que han tenido ustedes en el momento porque a veces llegan situaciones de quemadura muy difíciles de poder acceder la vía periférica. ¿Qué recomendaciones pueden dar ustedes a las colegas para esos momentos, para cateterizar, para poder sujetar el catéter? Eso es más que nada su experiencia, ¿no? Sí, bueno, cuando tenemos pacientes con grandes quemaduras, si bien es cierto, la recomendación es que el catéter endovenoso debe estar alejado de la lesión, pero no siempre es posible, ¿no? Incluso a veces es necesario colocarla directamente en la lesión cuando hay la necesidad. Necesitamos un catéter de grueso calibre. Además, puede ser, bueno, un catéter central, pero si no es posible, pues los catéteres que nosotros tenemos, catéter venoso periférico o los PI, que ya se manejan bastante en las diferentes instituciones, y la sujeción sí va a ser importante, pero cuando vamos avanzando con las lesiones, ir cambiando el endovenoso a los lugares que no sean cercanos a la lesión, porque la lesión drena, entonces eso me puede aumentar las infecciones. Entonces sí va a necesitar una buena sujeción, probablemente no va a ser tan práctico para el paciente, no es cómodo, pero sí una buena sujeción con alguna buena férula para mantener posicionado y manteniendo ese endovenoso. ¿Por qué? Porque nuevamente, y creo que eso no vamos a cansar de recalcar, lo más importante en el paciente con quemaduras es la hidratación. Entonces estas vías deben mantenerse, cuidarlas mucho. A veces las mamis, porque están incómodos los niños, a veces les retiran o quieren que estos temas holgados, pero creo que hay cosas más importantes que se tienen que mantener y es la hidratación.
Así es. ¿De repente alguna otra pregunta más de su parte, doctor? Muy bien, felicitarlas por esta excelente presentación. Licenciada Milagros Montesa, licenciada Edith Sánchez, licenciada María del Carmen Taquía, algunas recomendaciones finales, principalmente dirigidas a los establecimientos de salud de atención primaria. Bueno, sí, como usted lo ha dicho, es una atención primaria, les va a llegar el paciente recién quemado. Recalcar y recalcar que coloquen una vía de grueso calibre, si es que pueden, lejos de donde se ha quemado, y hacer la referencia de inmediato, si es muy complicado la situación, a este hospital, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces, agradecerles por esta excelente presentación e invitarlos para las próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Un gran saludo para todos ustedes. Hasta la próxima. Buenas tardes. A todos ustedes, gracias.